والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. En el nombre de Allah, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paz y bendiciones sea sobre el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. A lo que sigue, Juan barakallahu fikum, regresamos a las charlas de las 50 preguntas y respuestas sobre la creencia. La guía a Tawhid, un escrito corto por el imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y son 50 preguntas y respuestas sobre la creencia y Tawhid, el monoteísmo. Naam. Llegamos a las preguntas, ya Juan barakallahu fikum, donde, si se recuerdan, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah escribió este escrito corto pero grande en su beneficio. Él mismo escribe la pregunta y la respuesta. Sirve como estudio para el creyente que está estudiando más su religión y la creencia específicamente del Islam, porque cuando uno lee la pregunta y la respuesta, pues se le pega más la respuesta a la pregunta, ¿no? Se recuerda más de eso. Entonces es uno de los modos que enseñan los sabios grandes y los imams de la Sunnah, y eso es basado a la Sunnah del Profeta sallallahu alaihi wasallam. El Profeta sallallahu alaihi wasallam, cada vez que enseñaba a su sahaba algo, o la mayoría de las veces, preguntaba la pregunta y daba la respuesta. Igualmente, en el hadith de Jibril alayhi salatu wasalam, cuando llegó en la forma de un hombre, le preguntó el Profeta sallallahu alaihi wasallam preguntas que él ya sabía, pero le preguntó esas preguntas en frente de los sahaba para que el Profeta sallallahu alaihi wasallam puede dar la respuesta correcta y enseñar a los sahaba su religión. Llegamos a la pregunta Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah: ¿Mal farq bayna at-tawhid al-rububiyyah wa at-tawhid al-uluhiyyah? ¿Cuál es la diferencia entre el monoteísmo, el tawhid de rububiyyah, el dominio, el monoteísmo del dominio, y el tawhid al-uluhiyyah, el monoteísmo de divinidad? Y el Sheikh da la respuesta, dice: pues tawhid al-rububiyyah, el monoteísmo del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, está conectado a la acción o las acciones de el Señor, de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, la creación, el sustento, dar vida, dar muerte, hacer que, controla la lluvia y la clima, el tiempo. Él es el que hace las ¿cómo se dice? Él maneja los asuntos de la creación, y todo esto son acciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, tawhid al-rububiyyah, el monoteísmo, el tawhid del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, tiene que ver con las acciones de Allah, que Allah es uno en estas acciones y solo Él tiene el poder de hacer estas acciones. Entonces es la creencia en el monoteísmo, en las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Acerca del tawhid al-uluhiyyah, el monoteísmo de la divinidad o de adoración, tiene que ver con las acciones del siervo. Por ejemplo, la súplica, o sea las acciones de los miembros del cuerpo o las acciones del corazón. Y el Sheikh aquí menciona, por ejemplo, la súplica, el temor, el khawf, el temor, el reja, la esperanza, el tawakkul, depender en Allah subhanahu wa ta'ala, el inaba, arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala, al-raghba,
tener amor o ganas de hacer para Allah subhanahu wa ta'ala. Rahba también es igual es temor. Pero ¿cuál es la diferencia entre khawf o rahba? Khawf es el temor intenso que hace la persona cumplir en sus acciones, cumplir. Por ejemplo, la persona que tiene khawf de Allah subhanahu wa ta'ala tiene ese temor que lo hace mover y cumplir con los mandatos de Allah. Ar-rahba, eso hace la persona, tiene temor de Allah y lo hace alejarse de todo lo que trae la ira de Allah. Deja completamente todo lo que Allah ha prohibido y lo que Allah odia. Eso se llama rahba. An-nadhr, eso es jurar. Igual es una acción del siervo, jurar por Allah subhanahu wa ta'ala. Y al-isti'ana, pedir ayuda en Allah subhanahu wa ta'ala. Y cualquier otra, dice el Sheikh aquí, cualquier otra acción que son de los tipos de adoración. No. Entonces, Tawhid al-Uluhiyya tiene que ver con que Allah subhanahu wa ta'ala es uno y el único que merece estas acciones y tipos de adoración. Cada acto de adoración solo debe de ser dirigido a Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el único que lo merece y Él es uno en adoración y divinidad. No. Y esa es la diferencia entre el Tawhid al-Rububiyya y el Tawhid al-Uluhiyya. La siguiente pregunta: وما هي أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله. ¿Cuál es el tipo de adoración que no se debe de hacer excepto para Allah subhanahu wa ta'ala? De los tipos o de los diferentes actos de adoración, como se ha mencionado antes, es por ejemplo la súplica. Suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, wal-isti'ana, pedir esa ayuda que es completa, que solo se le pide a Allah. Claro que en esta vida, Juan, puede ser que podemos pedir ayuda de nuestros padres o amigos o hermanos en cosas que la persona tiene ese poder, pero ayuda completa, o sea, que solo puede venir de Allah subhanahu wa ta'ala, eso solo se dirige a Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, la persona le pide ayuda a Allah subhanahu wa ta'ala en sus asuntos de que quiere obtener un trabajo bueno, o que quiere casarse, o quiere tener hijos, y le pide a Allah ayuda en estos asuntos. Solo a Allah subhanahu wa ta'ala se le puede pedir ese tipo de ayuda que es completa. ¿Sí me explico? Igualmente, al-istighatha, cuando se ruega a Allah subhanahu wa ta'ala por la ayuda o por perdón o por algo así, el istighatha, que le ayuda en los asuntos de la dunya. Al-dhabh, sacrificar un animal, o nadhr, jurar, hacer juramento, o sea, jurar, que solo se puede hacer jurar por Allah subhanahu wa ta'ala. El temor, el khawf, wa raja, esperanza, el tawakkul, o sea, depender en Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Al inaba, arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala. Al mahabba, amor. Este amor, claro que podemos amar nuestros hijos, madres, padres, esposa, esposo, o sea, pero ese amor no es completo y no es perfecto como él debe de ser con Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que está conectado a adoración. Entonces, este mahabba es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khashya es un tipo de temor igual, pero que tiene que ver con el corazón, que aumenta a la persona en fe y en lo que se llama yaqeen, certeza de fe. Naam. Wa raghba, el tipo de amor que hace la persona
obrar para Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahba, como mencionamos, ese tipo de temor que hace la persona alejarse de todo lo que es prohibido o alejarse de la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'alu es adorar y tomar como Dios o divinidad, algo como divinidad, que eso solo se puede hacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ruku, inclinarse, hacer el ruku, eso solo a Allah subhanahu wa ta'ala. El sujud, prostrarse, hacer la prostración. Igualmente el khushu', concentrarse y tener ese entregarse completamente en adoración. Eso solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Tadallul, tener humildad y sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zim, adorar algo por su grandeza, como Allah subhanahu wa ta'ala, que Él solo merece eso. Y todo esto, dice el Sheikh aquí, todas son acciones y actos de adoración que solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Y todo esto es específicamente para lo que es divino o lo que se adora. Entonces, ninguna de estas cosas, acciones, se puede dirigir a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o si no será shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La siguiente pregunta Sheikh Muhammad Abdul Wahhab: فما أجل أمر أمر الله به وعظم نهي نهى الله عنه. ¿Cuál es el más grande mandato que Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado, y cuál es la más grande prohibición que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido? El Sheikh menciona y dice: el más grande mandato que Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado es el tawhid de ibadah. El más grande mandato que Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado es, y ha ordenado con ello, es el monoteísmo de divinidad, de adoración. Es decir, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y no dirigir ningún acto de adoración a nadie excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el más grande mandato. No hay un mandato más grande que ese. Igual la más grande prohibición que Allah ha prohibido es el shirk. No hay ninguna acción no hay ninguna prohibición o pecado o algo haram que es más grande que el shirk. El shirk es la prohibición que es la más grande de todas. De todo lo que Allah ha prohibido, el shirk es el más grande. Es decir, el politeísmo, dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, eso es shirk. Shirk con Allah, y es el más grande pecado, y es la más grande prohibición, o sea, lo más grande que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido. El Sheikh dice: y el shirk es, por ejemplo, suplicar con Allah subhanahu wa ta'ala, suplicar a otro con Allah subhanahu wa ta'ala, o adorar a otro con Allah subhanahu wa ta'ala, o en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, dirigir, dice el Sheikh, cualquier tipo de adoración, cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala, pues esto es el shirk. Y quien hace esto, dice el Sheikh, de cualquier acto de adoración y lo dirige a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, pues ha tomado esa cosa o esa persona como Dios, aunque dice que no lo ha hecho. Por ejemplo, la gente que suplica a los muertos en las tumbas, ellos no creen o no dicen, que esa persona en la tumba es un Dios para ellos, pero sí lo han tomado como Dios acorde de la acción que están haciendo.
Porque dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah, eso es tomar a esa persona o a esa cosa como Dios. Y la súplica es un acto de adoración. No se puede suplicar en esa forma a los muertos en las tumbas, porque ellos ya están muertos y pues ya no tienen poder de hacer nada. Entonces eso es un acto de adoración, y eso es shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. La siguiente pregunta, dice el Sheikh aquí, o pregunta el Sheikh aquí: ما المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها وعمل بها? ¿Cuáles son las tres cosas o asuntos que es obligatorio aprenderlas y obrar con ellas? ¿Cuáles tres cosas son obligatorias aprenderlas y obrar con ellas? Claro, hay muchísimas cosas en el din que son obligatorias, pero aquí el Sheikh aquí está mencionando estas tres cosas por ser que son algo grande en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh da la respuesta y dice: la primera cosa es de que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado, Él nos da el sustento y no nos dejó así solos a nosotros mismos, pero más bien envió mensajeros a nosotros para guiarnos. Y quien obedece a ese mensajero, pues entrará al paraíso. Y quien desobedece a ese mensajero, pues entrará al fuego. Es la primera cosa. La segunda cosa, que Allah subhanahu wa ta'ala no le gusta o odia el politeísmo. Odia que la persona asocia algo con él en adoración, y no le gusta, y es más, lo odia y no lo permite. No importa quién, aunque sea un ángel, que la persona asocia con Allah subhanahu wa ta'ala, un ángel en adoración, o un profeta enviado, un ángel cercano o un profeta enviado. Aunque un ángel cercano es amado a Allah, o un profeta enviado es amado a Allah, aun que son amados a Allah, Allah no permite que asocien algo, que hagan el shirk con Allah subhanahu wa ta'ala con cualquiera. O sea, no se puede hacer el shirk con alguien en adoración. O sea, no se puede. El Sheikh menciona aquí un ángel cercano o un profeta enviado, por ser que Allah ama el profeta enviado y ama el ángel cercano. Entonces, si no se puede hacer el shirk con ellos, pues menos de ellos, pues claro, menos se puede. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el shirk, que asocian algo con él en adoración, no importa quién es o qué es. No acepta el shirk, y es más, lo odia. La tercera cosa, quien obedece al mensajero de Allah y cumple con el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, el monoteísmo, no es permitido para él tomar como amigo. Aquí es el mawala. Mawala quiere decir como tomar una persona como amigo o amistad, o una persona que ayuda o que apoya. No es permitido tomar a la persona que opone a Allah y su mensajero. Esa gente que opone a Allah y su mensajero, no es permitido tomarlos como amigos o compañeros o gente que nos ayuda y nos apoya, no importa quién es, aunque sea el más cercano de la gente.
Subhanallah. Y esto es un asunto muy importante, ya Juan, que se trata de al-wala o al-bara, el concepto de al-wala o al-bara. El concepto de al-wala o al-bara, ya Juan, barakallahu fikum, es amar todo, completamente todo lo que Allah ama y odiar todo, completamente todo lo que Allah odia. Amamos por Allah y odiamos por Allah. Eso es un dicho falso que la gente dice que no hay odio en el Islam. No, odiamos lo que Allah odia. Allah odia muchas cosas. Allah odia shirk. Allah odia kufr. Allah odia bid'ah. Allah odia ma'siyah. Allah odia nifaq. Allah odia fasad, todo lo que es corrupción y desobediencia, incredulidad, politeísmo, todo eso, pecados, todo eso es algo que Allah odia. Entonces nosotros odiamos lo que Allah odia y amamos lo que Allah ama. Así que eso es parte del concepto de fe, una parte del concepto de fe que se llama al-wala o al-bara. Al-wala, amamos todo lo que Allah ama. Al-bara, odiamos todo lo que Allah odia. Entonces aquí, en este tercer asunto que menciona el Sheikh aquí, es de que el Sheikh dice: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله والرسول ولو كان أقرب قريب. Que quien obedece a Allah y su mensajero, o quien obedece el mensajero y adora a Allah subhanahu wa ta'ala con tawhid, no es permitido para él tomar a aquella gente que opone a Allah y su mensajero como amistades o amados. A él no importa quién es, aunque sea el más cercano de toda la gente. Si el más cercano de toda la gente es una persona que opone a Allah y su mensajero, pues no debemos tomarlos como compañeros cercanos, compañeros íntimos. El creyente solo toma como compañero y amado otro creyente. Nosotros no tomamos como amigos y compañeros íntimos a los incrédulos o a los aunque sea musulmán pero es corrupto, es desobediente, no practica el Islam, hace mucho haram. Si sabemos eso de él, no debemos tomar a esa persona como compañero. Si queremos ayudarle, que aconsejarlo, a enseñarle, sí podemos hacer eso, pero tomarlo como compañero íntimo o amigo íntimo, no. El creyente toma el creyente toma como compañero íntimo o amigo íntimo el creyente. No, porque por ser que amamos lo que Allah ama. Allah ama al creyente. ¿Sí me explico? Entonces aquí es lo que menciona el Sheikh. Claro que tenemos nosotros como conversos al Islam, los que son conversos al Islam, tenemos mucha familia que no son musulmanes. No, eso es el amor natural. Hay dos tipos de amor que los ulama han mencionado: el amor natural y el amor legislado, que tiene que ver con la religión del Islam. Ese amor legislado es amamos lo que Allah ama. Ese amor natural es como el amor que uno tiene para el padre o la madre o el hijo o la hija o el hermano o hermana en la familia. Entonces no podemos dejar de tener ese sentimiento, pero no los vamos a tomar como íntimos compañeros tampoco. Nada. Por ejemplo, los padres, los hermanos, podemos ir a visitarlos porque eso es algo obligatorio. El profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a los musulmanes, y Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán ordenó a los musulmanes mantener los lazos de la familia. Allah ha prohibido romper los lazos de la familia. Entonces visitarlos
estar con ellos es una cosa, pero lo que el gran error que hacen los musulmanes, visitan familia y se comportan como ellos y no se comportan como los musulmanes. Hacen todas las excusas en el mundo, decir, pues ellos no aceptan que yo soy musulmán, no aceptan que yo no escucho música, no aceptan que yo no fumo, no aceptan que, por ejemplo, para las mujeres, no aceptan que yo uso hijab, así que cuando yo estoy con ellos me quito el hijab. Eso es haram. Eso es haram. No es permitido desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala para obedecer o complacer la creación. Eso es haram, ya Juan. Si eso es el entendimiento de la persona, la práctica de la persona, estar con ellos no es permitido. La persona tiene que cambiar su acción. Tiene que cambiar su acción. Tiene que demostrar su fe. La gente no musulmana tiene que ver que él o ella es diferente a ellos. En su pensamiento, en su práctica, en el modo que habla. Vemos que los hermanos y hermanas siguen hablando así como los incrédulos, así muy usan malas palabras, o hablan así vulgar, o hablan así como estilo así como de moda, o de ese tipo de lenguaje de la calle, o gente mal educada. Eso no es permitido para el creyente, ya Juan. No podemos imitar los incrédulos. Tenemos que ser educados en el modo que hablamos. Tenemos que hablar con nobleza y honor y conocimiento. Y en eso la gente va a ver que la persona habla diferente, se comporta diferente, piensa diferente, obra diferente. Y todo lo que él dice o hace o piensa o cree, pues mashallah, no podemos decir nada de eso, porque es todo positivo, es todo algo de beneficio, es todo algo que viene con razón. Pero cuando la persona está con la familia y se comporta exactamente como ellos, y están en medio de ellos cuando están tomando vino, están fumando, están escuchando música, están bailando, están haciendo cosas que son haram, pues entonces ellos no ven ningún cambio en ti, y por eso no aceptan nada de ti, y por eso no piensan que es una tontería tuya decir que tú crees tal y tal cosa, en vez en cuando lo mencionas, porque no ven ningún cambio. Entonces la da'wah a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando hacemos da'wah, la da'wah es en acción, ya Juan, en cómo te miras, en cómo hablas, en cómo actúas, en cómo piensas, en cómo crees. En todo eso ellos tienen que ver eso, y es muy importante, y eso es parte de al-wala wal-bara, demostrar lo que nosotros amamos y demostrar lo que nosotros odiamos. Eso es algo muy importante en la creencia y la práctica del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y muchos de los musulmanes no comprenden eso ni practican eso, subhanallah, por la ignorancia o por la fe débil que tienen. Y eso, la fe débil que tienen viene por la ignorancia. Allah musta'an. Naam. La siguiente pregunta, وَمَا مَعْنَى اللَّهِ? ¿Qué significa el nombre Allah? ¿Qué significa Allah? El Sheikh aquí dice, ذُو الْأُلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ. Allah significa el que posea divinidad y el único que tiene el derecho de ser adorado de toda la creación. Eso significa Allah. El nombre Allah significa que el que posea divinidad es el que es divino y el único que tiene el derecho de ser adorado de toda la creación. Eso significa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, el nombre Allah. La siguiente pregunta, وَلِأَيِّ شَيْءٍ اللَّهُ خَلَقَكَ? ¿Y por cuál propósito te ha creado Allah subhanahu wa ta'ala? Y el Sheikh menciona, para adorarlo a él solo y único. Allah subhanahu wa ta'ala
nos ha creado, ya Juan, Barakallahu fikum, con un solo propósito. Ese propósito es adoración a Él subhanahu wa ta'ala. No hay ningún otro propósito o razón por cual Allah nos ha creado. Todo lo que hacemos en esta vida para sobrevivir y seguir en la vida es solo para ayudarnos y apoyarnos en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo. Comer, trabajar, tener familia, todo eso es para ayudarnos en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. No hay ningún otro propósito por cual Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado. La siguiente pregunta, وَمَا هِيَ عِبَادَتِهِ? ¿Y cuál es su adoración? O sea, ¿cómo se adora? El Sheikh aquí dice, بِالتَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ. Se adora con tawhid, con el monoteísmo, dirigir todos los actos de adoración a Él, solo y único, y obedecerlo a Él y someterse a Él subhanahu wa ta'ala. Eso es adoración a Allah. Eso es muy importante. La gente piensa que adoración a Allah es solo suplicar y rezar. Aquí el Sheikh menciona todos los actos que se dirigen a Allah subhanahu wa ta'ala de adoración, todos los actos de adoración que se dirigen a Allah subhanahu wa ta'ala, nosotros tenemos que hacerlo con tawhid, o sea, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único con estos actos, en obediencia a Él subhanahu wa ta'ala, sometidos a Él. Esto es adoración. Obedecerlo, someternos a Él, a sus mandatos y todo lo que ha prohibido, y dirigir todos los actos de adoración solo a Él subhanahu wa ta'ala. Esto es ibada a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y el Sheikh pregunta, ¿cuál es la prueba o la evidencia para esto? Lo que se dice. Y el Sheikh dice, la prueba está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y no hemos creado a los genios ni a los hombres excepto para que me adoren. Subhanallah. No he creado a los genios ni a los hombres excepto para que me adoren, excepto para adoración, es decir, adorarme a mí solo y único. No. Entonces la prueba aquí, ya Juan, cuánta gente vive y muere sin saber el propósito de la vida. Los musulmanes, los creyentes, tenemos esa respuesta de esa pregunta famosa y tan importante que toda la gente en cada época, de cada raza, de cada religión, de cada lugar, han preguntado: ¿por qué estamos aquí en esta vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la razón por cual nosotros estamos vivos? ¿Por qué estamos aquí? Allah subhanahu wa ta'ala nos ha mencionado en el Corán varias veces que no hay ninguna razón por cual Él ha creado a los genios y a los hombres excepto para adorarlo a Él subhanahu wa ta'ala. Los musulmanes somos los únicos que tenemos esa verdad de saber cuál es el propósito de la vida, cuál es el propósito de la creación subhanahu wa ta'ala, adorarlo a Él subhanahu wa ta'ala. La siguiente pregunta y la última, ya Juan, barakallahu fikum, con esta terminamos. Ma huwa awwal ma farada Allahu alayna. ¿Cuál fue la primera obligación que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado? El Sheikh da la respuesta, dice: al-kufr bit-taghut. Negar al-taghut. Al-taghut es todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la primera obligación para el creyente, el musulmán, es negar todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la primera obligación que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado y y todos los profetas y mensajeros de Allah llegaron con ese mensaje.
adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y negar todo lo que se adora en vez de él. Ese es la primera obligación. Wal imanu billah, dice el Sheikh aquí, al kufr bit taghut wal imanu billah. Es la primera obligación. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, tener fe en Allah subhanahu wa ta'ala, adorarlo a él solo y único, y negar todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh dice, y la prueba para esto es la aya o el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: La ikrahu fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayb, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, no hay compulsión en la religión. Aquí vamos a parar para explicar esto primeramente, porque la gente menciona esto siempre en un texto, o sea, en un significado erróneo. Aquí dice la gente cuando, por ejemplo, no quiere obedecer a Allah y dice a la persona, se le dice a la persona que le está aconsejando: Ají, déjame en paz. Allah subhanahu wa ta'ala dice que no hay compulsión en la religión. Si yo no quiero hacerlo, no lo tengo que hacer. Esto es un entendimiento muy erróneo. Primeramente aquí, la ikrahu fid din, que no hay compulsión en la religión, quiere decir que no se puede forzar a una persona a tener fe. Es decir, que no podemos forzar a un no musulmán convertirse a un musulmán. No se puede forzar. Por ser que la fe es una condición está en el corazón. Y nosotros no tenemos el poder sobre el corazón. Entonces, no hay compulsión en la religión. Es decir, no se puede forzar a un no musulmán ser musulmán. Eso es lo que el significado de esto, y Juan Barakallahu Fikum. Pero en la Sharia de Allah, en la legislación de Islam, sí se puede forzar la práctica del Islam cuando está en un país musulmán donde la ley es la ley de la Sharia. Por ejemplo, en un país musulmán donde se aplica la Sharia, si la persona no reza, se puede reportar y las autoridades lo pueden recoger y preguntarle por qué no está rezando, y si no reza le multan, y si no reza otra vez puede ser que le dan latigazos. Y si él niega completamente de rezar, el juicio para eso es matarlo. El que abandona la oración es incrédulo. Como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-ihda baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. La diferencia o lo que nos divide, nos separa entre ellos y nosotros es el salah. Y quien abandona el salah ha caído en incredulidad, se ha convertido a incrédulo. Así que esto es algo serio, ya Juan. Igualmente, en un país musulmán donde se aplica la ley de la Sharia, si la mujer sale de la casa sin abaya o sin hijab, pues se puede multar o se puede arrestar, y se puede obligar que use hijab. Y no como estas mujeres hoy en día que dicen: no hay compulsión en la religión, ají, si yo no quiero usar hijab, no necesito usar hijab. Eso es algo muy erróneo y un entendimiento muy falso. Así que no se entiende esta aya en esa manera, ya Juan. Se entiende que no se puede forzar un no musulmán ser musulmán. Eso es lo que Allah dice cuando dice la ikrahu fid din. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice: no hay compulsión en la religión, y la verdad y la falsedad se ha aclarado, y es obvio, es evidente la verdad de la falsedad,
Y quien nega todo lo que es adorado en vez de Allah, el tagut, y cree en Allah, pues se ha agarrado de eso que es completamente fuerte y firme, que nunca se rompe o se quiebra. Y Allah subhanahu wa ta'ala es el que oye y sabe todo. No. Y esa es la prueba para lo que dice el Sheikh, que es la primera obligación que Allah subhanahu wa ta'ala dio a sus siervos, que creen en Allah y adoren a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y que niegan todo lo que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.